En esta reflexión vamos a meditar una expresión de Jesús a la que quizás le hemos puesto poca atención. Esta expresión es la que Él nos regala en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, que dice: voy a explicarles cosas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Y él dice esto en el contexto de dos parábolas que él cuenta al pueblo judío: la parábola del grano de mostaza y la parábola de la harina que fermenta. Dos parábolas con las que él explica el reino de Dios, con las que él explica que el reino de Dios es eso pequeño que en el silencio va a ir creciendo por obra de un agente invisible que le dará el crecimiento. Algo que no vamos a ver, pero que en el tiempo y con silencio irá creciendo. Por tanto, el reino será algo material, algo visible, porque vamos a ver cómo crece la harina, porque vamos a ver el grano de mostaza que se convierte en un arbusto, pero también tendrá una parte que será invisible, al menos a los meros ojos humanos, a los ojos que miran lo material. ¿Por qué dice que esto estaba oculto desde la creación del mundo? Pues bien, porque para los que escuchan estas palabras de Jesús, esperaban un reino más bien material, esperaban un Mesías que viniera a gobernar del mismo modo en que lo hizo David, en que lo hizo Salomón, un reino fuerte, un reino con un ejército poderoso, con una economía pujante, con una cultura extraordinaria que fuese ejemplo para los demás reinos de la época. Y Jesús les dice: no, ese no es el reino que Dios quiere traer. Dios quiere traer un reino que crece en el silencio y que además es invisible. Un reino que se construye, pero que no lo vamos a ver si estamos atrapados en nuestra materialidad. Y un reino además que no se dará el crecimiento por sí mismo, sino que dependerá de un agente externo e invisible que le va a ir dando el crecimiento. ¿Cuál es este agente externo e invisible? Lo sabemos: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser aquel que, como nos dice en otra parte del Evangelio Jesús, aquel paráclito que nos va a ir guiando hacia el conocimiento pleno de la verdad. Porque hoy Jesús nos revela la verdad, pero nuestra mente es incapaz de comprender la verdad total de lo que Jesús nos está diciendo. Por eso viene el Espíritu y Él nos ayuda a entender plenamente lo que Jesús ya nos está diciendo. Dicho de este modo, ¿qué reflexión podemos sacar para nosotros? Bueno, en primer lugar, que nosotros también, como hombres de este siglo, frecuentemente estamos atrapados por la tentación de la materialidad. Es decir, a nivel de la filosofía, por ejemplo, desde los últimos 500 años, se han empeñado en explicarlo todo, excluyendo cualquier alusión a lo sobrenatural. Es decir, tendremos que explicar el mundo, la vida del hombre, con criterios medibles, cuantificables, observables, lo cual no está mal siempre y cuando no excluyamos la sobrenaturalidad de la creación. Es decir, que hay un Dios que crea y sostiene, que hay un Dios que acompaña la vida del hombre, que hay un Dios que
armoniosamente va cuidando de su creación y ayudando al hombre para que pueda ser verdaderamente redimido como él lo soñó. La plaga del ateísmo que impera en nuestros días no viene gratuitamente, es fruto de una serie de ideologías y acciones de siglos pasados. Podemos pensar incluso desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, que van buscando alejar al hombre de su Dios, alejar al hombre de aquel espíritu que le da vida y dejarlo exclusivamente en su mera materialidad. Tal vez algunas veces hemos escuchado la palabra materialismo y generalmente se lo asocia con otro término que es el de sociedades de consumo o consumismo. Como que el materialismo es justamente esto, quedarnos enredados en la materia, quedarnos enredados en el consumo exagerado de bienes y servicios. Van de la mano. Quizás las sociedades de consumo son fruto del materialismo, pero el materialismo en sí es la doctrina que dice no existe ningún espíritu sobrenatural, no existe ninguna fuerza que no sea meramente natural, todo es materia, negando así evidentemente a Dios, ¿no? Este es el materialismo. Y esto, que parece una doctrina perversa y que quizás de hecho lo es, a muchos los seduce, o tendríamos que decirlo mejor, nos seduce. Seduce a los cristianos el materialismo cuando nos dejamos llevar por la desesperanza. Es decir, cuando ante la falta de vocaciones, ante el cierre o el declive de estructuras cristianas que antes parecían florecientes y ahora vemos en decadencia, decimos, ¿hacia dónde vamos como cristianos? Estamos en una gran crisis, parece que es el fin del cristianismo en muchos sentidos. Y ciertamente es una situación que nos debe preocupar, pero también tenemos que pensar que está este agente espiritual invisible, que está este Espíritu Santo que nos va a sostener y que justamente el reino no crece ruidosamente de un modo visible y asombroso. Sí, puede tener signos de ello, pero ante todo crece invisible y silenciosamente. ¿Por qué? Porque el reino que Dios quiere hacer crecer es un reino que quiere hacer crecer en nuestro propio interior con la semilla que nos fue dada en nuestro bautismo, con la levadura de la gracia que nos da a través de cada sacramento. Una levadura que nos hace crecer humana y espiritualmente, o una semilla que empieza a darnos en nosotros una vida sobrenatural. Por eso es muy importante que ante la constante tentación de relajarnos o de dejarnos llevar por las doctrinas que repite tanto y tanto este mundo, que en ocasiones parece que son verdad, tomemos conciencia de que en nosotros mismos se está gestando la sobrenaturalidad, que nosotros mismos somos objeto de crecimiento de la gracia y de que por tanto en nosotros Dios quiere dar sus frutos. Pidamos la gracia hoy para no dejarnos atrapar por las palabras novedosas y vacías del mundo, sino para recordar este mensaje de Jesús que Él nos revela y que estaba oculto desde tiempos inmemoriales. El crecimiento no es el ruidoso y visible, sino aquel que se gesta en el silencio y que además es para muchos invisible. Pidámosle también la gracia de tener ojos de fe, ojos que sepan ver más allá de la materialidad, para ir descubriendo y fomentando este crecimiento del reino que Él ha traído para nosotros.